¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo me los trata la vida? Les cuento que por acá todo bien. Oigan, este climita aquí anda loco, que si caliente un día, que si frío el otro. Ay, no, uno ya no sabe. Aquí nos toca ir con el flow, lo que salga, lo que toque cada día. Por ejemplo, hoy estoy aquí otra vez de saquito y a veces un calor de nada, y otra vez frío y llueve y así. Esto ya está peor que en Colombia, en Bogotá, que es así, frío en la mañana, súper caliente como al mediodía y llueve en la noche, casi siempre es así. Pero bueno, mijos, oigan, vamos a hablar de un tema importante, de esos temas que uno creería que en la actualidad, en pleno siglo XXI, no existen en nuestro planeta Tierra, pero sí, la realidad es que sí existen y son temas de los que tenemos que hablar, porque hay que mostrarle a la gente que esto aún sigue existiendo y que tenemos que, como sociedad, ser conscientes y ver, bueno, mijos, ¿cómo es que vamos a solucionar esto? Porque curiosamente vivimos en un mundo a veces de extremos, ¿no? O extremadamente gente muy pobre en condiciones absurdas o extremadamente ricos, ¿no? Entonces yo creo que no es que no hayan recursos y no es que no haya dinero, lo que pasa es que se tiene que equilibrar un poquito más la balanza, porque es que aquí todos somos lo mismo, aquí todos estamos hechos de lo mismo, todos tenemos sangre roja, aquí yo no veo a nadie con sangre azul, ¿sí o no? Y como, ¿cómo se diría? Como parte de este planeta Tierra, pues tenemos los mismos derechos, mijos, vivimos bajo el mismo cielo, siempre lo he dicho. Entonces, tenemos que contribuir a que este mundo y esta sociedad en la que vivimos sea más justo. O sea, personas que nacen en estas familias, por más ganas que tengan de salir adelante, pues es duro, o sea, es complejo. A veces ni porque quieras puedes salir adelante y tener una vida medianamente digna. Este tema de los niños trabajando o de la esclavitud de los niños, porque si bien es cierto, sí vivimos en un sistema que esclaviza en muchos aspectos, pues nos estamos metiendo con los niños y ahí es donde ya digo, complicado. Si hay una parte bonita de la vida es la niñez. Si hay algo que rescatar de este planeta Tierra son los niños y los animales. Así que tenemos que asegurarnos de cuidar sus beneficios, ¿no? De cuidar que ellos estén bien. Vamos a hablar específicamente del trabajo infantil o de la esclavitud infantil en México. Aunque este no es un tema ajeno en muchísimos países como Colombia o otros países como Asia, como India. Y lo curioso y lo que duele acá es que todos esos niños que participan en esta esclavitud infantil, pues trabajan en pro de los intereses y del beneficio de los que sí tienen demasiado dinero. Y ahí es donde está el problema. Así que sin más, vamos a ver diferentes videos en los que muestran esta situación y el por qué, las causas, las consecuencias, bueno, todo ese tema que es fuerte, es duro, porque yo creo que no hay mejor manera de ponerse en los zapatos del otro que tratando de pensar que es alguien de tu familia o eres tú. Cuando uno hace ese ejercicio mental por un minuto, creo que es más sencillo ponerse en los zapatos de los demás. Entonces pongámonos en los zapatos de que fuera tu hijo, o tu hija, o tu hermano, o tu sobrino, o el niño que amas, el que tenga que atravesar por estas circunstancias. Creo que cuando hacemos ese ejercicio alcanzamos siquiera a tener una idea mínima y básica de lo que realmente significa esto. Así que sin más, nos fuimos. Vamos a iniciar con esta intervención del diputado Gerardo Noroña, que ya sabemos cómo él siempre es tan firme en lo que dice. Así que sin más, nos fuimos, pero antes de eso recuerden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en mis otras redes sociales, entonces estoy como Alexa López Col. Sin más, mijos, a lo que te truje chencha, como ustedes me enseñaron, nos fuimos. Gracias, diputada presidente. Adelante. Iqbal Masih era un niño de 4 años cuando su familia de intocables, una visión religiosa que justifica un racismo feroz que condena a una parte de la sociedad a los trabajos más humildes como recoger los desechos humanos, por ejemplo. Tenía 4 años cuando su familia lo dio en garantía por un préstamo de $12. Nunca se hizo impagable la deuda e Iqbal Masih trabajó como esclavo. Un día acudió al Frente de Liberación del Trabajo Forzado, le dieron la palabra y esto fue lo que dijo:
Tengo que sentarme en la misma posición durante muchas horas. No me permiten moverme durante mis 12 horas de trabajo diario. No nos conceden días libres. Incluso los niños enfermos no pueden descansar. Ay, esperen, tengo una pregunta. ¿Por qué la gente está haciendo tantas cosas? O sea, ¿por qué las personas que están ahí no están sentadas escuchando? O sea, por acá hay uno en grupito, por allá otro grupito atrás, por allá ya otras hablan. O sea, en esta imagen veo 1, 2, 3, 4, 5 grupitos de personas que cada quien anda en su cuento y nadie está realmente escuchando. O sea, ¿por qué? ¿Eso es así? O sea, ¿eso es normal? Porque es un tema muy importante el que está hablando y la gente paroleando, cada uno por su lado. O sea, ¿esto es común? ¿Esto pasa? No sé, lo pregunto de verdad desde lo más, no sé, ¿cómo decirlo? Desde lo más inocente, entre comillas, porque pues obvio, yo ni soy senadora, ni soy diputada, ni estoy en este tipo de reuniones y entonces no sé si es que esto así es normal. Pero entonces ¿para qué se para el otro ahí a dar un discurso si nada van a poner atención? Bueno, no sé. A mí me molesta ese tipo de cosas. En estos temas me molesta porque es algo muy serio. Cuelgan algunos de mis pequeños compañeros cabeza abajo hasta que enferman mucho más. Nos pegan latigazos en la espalda o en la cabeza cuando dormimos o trabajamos más lentos. O nos dejan sin comer. Si intentamos escapar, nos amenazan con echarnos aceite hirviendo. Tenemos santo. Tanto miedo que no nos atrevemos a ayudarnos los unos a los otros. A los 10 años, este niño logró su liberación. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra el trabajo infantil. Cuando regresaba de una de las giras, tomó su bicicleta donde vivía en Pakistán y fue asesinado a tiros el 16 de abril de 1995. Tenía solamente 12 años. Pues si ustedes se fijan en la fecha, no es que haya sido hace mucho, alrededor de 32 años, por ahí. Esto es un asunto de maldad. Mentiras, menos. Inclusive menos. De los padres que lo dieron en garantía. Es un asunto de maldad del Pakistán. Es un asunto de maldad del ser humano. No, es un asunto del maldito sistema económico que domina el mundo, que condena a la mayoría de la población a la miseria más brutal. La mitad de la población del mundo vive con $5.5 al día, mientras menos de 20 personas tienen fortunas de arriba, algunos de $200,000 millones. Nosotros tenemos que erradicar todo trabajo infantil y debemos empezar desde México. En nuestra patria también hay trabajo infantil, también hay trabajo en estas condiciones monstruosas y brutales. Tenemos que lograr que ninguna niña, ningún niño trabaje, que todos vayan a la escuela, que les den de comer, de almorzar, de merendar en las escuelas públicas del país. Tenemos que lograr que no se den estos tipos monstruosos de injusticia y de brutalidad. Y para eso tenemos que cambiar el sistema económico en nuestra patria. Por aquí debemos empezar. Larga vida a Iqbal Masih y tenemos que, insisto, lograr justicia social plena hasta que ningún niño, ninguna niña trabaje, ningún niño, ninguna niña viva en situación de calle y puedan ir a la escuela, al deporte, a la cultura y construyan su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Muchas gracias por su atención, compañeros. Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Bueno, yo les quiero decir una cosa para que no se malinterprete lo que yo pienso al respecto. Yo creo que todas las personas que estamos en este mundo tenemos la posibilidad de surgir económicamente, claro,
cada quien decide el destino que puede tener, y hay personas que han emprendido y que han trabajado fuertemente para construir su riqueza económica, lo cual de verdad es admirable y está muy bien. O sea, yo no estoy hablando de que estoy en contra de que haya gente rica, no. Si está una persona que se esfuerza en su carrera profesional, en su trabajo, en su emprendimiento, versus otra que no, pues claro que está muy bien que esa persona tenga una recompensa económica. Para eso ha trabajado mucho tiempo. Está perfecto, está muy bien que haya gente que tenga, digamos, un poquito de más dinero para que se dé sus gustos, porque así trabajó por eso, así lo vivió. Inclusive si hasta lo heredó, pues bueno, hasta tuvo suerte y no pasa nada, ¿sí? El tema aquí es de esos multimillonarios absurdos que se hacen ricos a costa del trabajo de niños, en este caso, o a costa del trabajo de gente que, pues por sus condiciones, por ejemplo, de ser migrantes, de estar ilegales, de muchas cosas, pues no pueden ser pagados de una manera justa, ¿no? O las condiciones, horas laborales infinitas, con condiciones complicadas como las que tiene que vivir un migrante en este país. Un migrante que no está con sus documentos al día y todo ese tipo de cosas, sí, es una realidad. Pero el punto aquí es, hablemos de los niños. Yo recuerdo haber visto un documental acerca del mica. El mica es un mineral que se usa en el maquillaje, y mostraban cómo en India estos niños tenían que trabajar en estas minas desde que tenían 4 o 5 años. Incluso algunos de ellos quedaban sepultados por la mina, pues obviamente no les daban ningún equipo de protección, ni mucho menos, obviamente. Eso es para tener un ejemplo. Está también los otros que trabajan las piedras preciosas, que el cuarzo, por ejemplo. También la otra vez vi un documental sobre ese tema y yo, ay, es complejo, pero tenemos que informarnos de este tipo de cosas que pasan. En Colombia, por ejemplo, la Guajira, ¿no? Estoy hablando de estas zonas tan vulneradas donde también los niños no tienen ni siquiera lo básico. Y lo curioso aquí es que son las zonas que más ricas deberían ser, porque son las zonas que tienen los recursos naturales. Entonces es como complejo. O sea, por más que tú tengas ganas de salir adelante y por más que digas sí, pues vean, o sea, se llega a otros extremos muy grandes. Continuemos con este otro video donde vamos a ver más sobre la explotación infantil en México. Qué fuerte, qué duro. Bueno, hagámoslo. El fenómeno de la explotación infantil es altamente complejo, no solo por las maneras en que se ejerce, también por los factores que la propician, particularmente en países como México, donde millones de habitantes viven en distintas situaciones de vulnerabilidad. Cualquier conducta, cualquier situación que ponga en grave riesgo el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podemos hablar, por ejemplo, de explotación sexual, explotación laboral, de la utilización, por ejemplo, de niñas y niños en conflictos armados, muy cierto. Luego de la trata, Colombia también. Y todas ellas constituyen formas de explotación. Pues hay muchos factores de riesgo, pero pues podemos identificar algunos, ¿no? Desde luego la situación de pobreza, de carencia de recursos, también las desigualdades profundas entre mujeres y niñas, ¿no? Que colocan a las niñas en condición de mayor vulnerabilidad. Las niñas y los niños estén fuera de la escuela puede ser una causa también de explotación, así también como una consecuencia. El trabajo infantil como explotación, que implica la realización de tareas forzosas o de alto riesgo, como tareas del campo, limpiar parabrisas o actividades del crimen organizado, afectan a 3.3 millones de menores en México, según datos del INEGI. Sin embargo, este número no alcanza a reflejar la realidad nacional. Estar vinculado con actos delictivos y estar vinculado con justo esta perpetuación de las violencias en contra de las niñas y los niños. El tener este panorama apenas nos permite un acercamiento, una medición que resulta incipiente. Esperen, México es el país con la segunda mayor cantidad de niños en situación de trabajo en América Latina. Estoy yo asombrada. Si bien se acaba de colocar una cifra, obviamente este video no es tan reciente, pero cada igual. Persona identificada, hay 9 que no se identifican.
En esta realidad en donde las mujeres, las niñas, los niños son utilizados para diferentes formas de ser explotadas y explotados. Aunque los usos y costumbres de algunas comunidades puedan ser señaladas como una razón primordial del origen de la explotación infantil, estas son consecuencias de las condiciones de precariedad que se viven en la sociedad. Estas familias, estos sistemas en donde se hacen acompañar de las violencias, hay también una serie de condicionantes sociales en donde la pobreza, la desigualdad y la marginación cobran un papel muy importante. Entender que hay todo un sistema en donde hoy en nuestro país tenemos más de la mitad de mexicanas y mexicanos que no logran satisfacer a cabalidad todas sus necesidades. La pandemia y la consecuente crisis económica agravaron el panorama para los niños y niñas, Hablando de la pandemia, ahorita les digo la de fecha de este video. infantil. Exacta. Muchas niñas, niños han tenido que salir de sus sistemas de familia para poner su mano laboral y poder traer ingresos a casa. No tienen factibilidad para integrarse a los escenarios escolares. Muchas de ellas y ellos han sido implicados. Se ha triplicado la cantidad de niñas y niños en el trabajo forzoso. Y entonces aquí estamos frente a un escenario que se complejiza cada vez más. Desde un punto de vista jurídico, la protección contra la explotación infantil en México comienza desde el artículo 1 de la Constitución. Sin embargo, la atención particular se intensificó hasta años recientes, a través de mecanismos de amparo para la niñez. Dentro de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, expedida en 2014, se estableció la figura de la Procuraduría de Protección para los Menores, la cual busca cobijar a infantes cuyos derechos ya hayan sido violentados y proveer un acceso a la atención tanto a nivel federal como estatal. En el caso de la Procuraduría de Protección a nivel federal, está adscrita al Sistema Nacional DIF y justamente estas procuradurías se encargan de la atención a los niños, niñas y adolescentes que ya han visto vulnerados sus derechos. Por ejemplo, pues en los casos de niños víctimas de explotación, migrantes o quienes pues requieran niños en condición también de abandono y que requieran de una protección especial. Esta procuraduría, pues además de tener la coordinación, ¿no?, de estos sistemas de atención, se encarga de representar jurídicamente a las niñas y los niños pues en los procesos que se requieran, ya sea judiciales o administrativos. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es otra de las instituciones gubernamentales que se originó tras la publicación de la Ley General de 2014. Las acciones a través del CIPINA buscan no solo defender a la niñez, sino encontrar maneras de prevenir violaciones a los derechos a través de políticas públicas. Las políticas públicas no solamente son de atención a estos casos, sino una adecuada articulación de políticas públicas lo que lleva es a la prevención de la explotación infantil, que es lo más importante. No queremos tener que remediar, sino prevenir a través de acciones del sistema educativo, de acciones de igualdad, de salud, de participación, en fin, de una visión integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La aplicación de estas políticas contra los distintos tipos de explotación infantil deberá enfocarse, argumentan las académicas Mónica González y Gabriela Ruiz, en entender esta problemática no como un fenómeno aislado. Comprender que tenemos que trabajar en pro de la niñez, pero no en grupos focalizados, no de manera aislada, no segmentándolo como un grupo etario o un grupo sectorial que está por fuera del resto de la política pública, sino entender que los escenarios familiares son los espacios a través de los cuales las niñas y los niños se desarrollan. Generar estrategias que sean intersectoriales, que sean intergubernamentales, en donde podamos entender el espectro en su generalidad. Bueno, venga, les digo la fecha exacta de cuando se publicó el video para que salgamos de la duda. Esto se publicó hace un año, exactamente en TV UNAM. O sea, sí, ya había pasado la pandemia y la verdad es que sí debo confesar que me sorprende. Yo no estoy diciendo que Colombia es el país perfecto ni nada, pero sí me sorprende que sean los segundos en Latinoamérica con más niños que están trabajando. Aún así, con todas estas cosas que vemos, hay gente tan ignorante, porque esa es la palabra, que creen que está mal que el gobierno dé ayudas para programas como La Escuela es Nuestra, que den programas de ayuda como becas para los niños que puedan tener educación, como becas para las madres solteras,
como mejores condiciones para las madres o cabezas de hogar que trabajan como empleadas del servicio doméstico, como programas para los niños con discapacidad durante toda su vida. O sea, aún y vemos cómo están las cosas, y todavía hay gente que dicen, ay, es que no nos deben dar esos programas donde nos regalen cosas y nos malacostumbren porque nos vamos a convertir en Venezuela y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué? Dejamos que sigan pasando las cosas sin hacer nada. Así como se implementan estos programas de ayuda, pues hay otros programas en donde no solamente se les da a la gente, sino que se les permite tener trabajo. Como todas las obras y construcciones que se están haciendo, como todas las compañías y empresas de intervención internacional que también están construyéndose en México. O sea, también hay trabajo. No es todo simplemente tenga. Pero es que en ocasiones sí es necesario dar esas ayudas directas por cuestiones como estas. Pues es una realidad. Otra cosa, a veces uno está en la calle o en un medio de transporte y ve que se suben a estos niños a vender rosas, o está uno en un restaurante, venden dulces aquí y allá, y uno como que se conmueve y los quiere ayudar y les quiere dar el dinero y todo, pero al mismo tiempo uno dice, pues les estamos haciendo un mal. Porque los papás, en algunas ocasiones, no todos, pero en algunas ocasiones lo hacen, no porque realmente lo necesiten, sino porque saben que es un negocio rentable, porque saben que es tener rentable a sus hijos en limpiando parabrisas en un semáforo, o vendiendo rosas, o saben que la gente se va a conmover más al ver al niño a que si ve a un adulto. Y uno ahí va creyendo que está haciendo algo bueno, y ay, sí, ven, yo te colaboro, yo te compro, sin uno darse cuenta que lo que está haciendo es alimentando ese mercado. Y lastimosamente, pues los padres, al ver que esto es tan rentable, ni siquiera van a querer enviar a sus hijos a la escuela, porque decir, para mí es más rentable que mi hijo no vaya a la escuela y que me esté produciendo tanto dinero al día, versus a yo tener que ir a dejarlo allá y al contrario darle para el snack, las botanitas, para el uniforme, para los libros, para lo que sea. Es la realidad. Hay mucha gente que piensa así y dicen, bueno, no, es que tenemos que producir la comida y bla, 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 porque no todo el mundo entiende la importancia de la educación, no todo el mundo entiende la importancia de lo que es tener una niñez bonita, no todo el mundo entiende las marcas que la niñez te puede dejar en la adultez, y así sucesivamente. Veamos este otro, dice niños de la calle, doble moral. Nos fuimos con este que también se ve muy interesante. Ser niño es uno de los momentos más preciados de la vida. Momentos en los que puedes divertirte y disfrutar sin necesidad de tener las responsabilidades de un adulto mayor. Así es. Doble moral es el canal. Tristemente, Gabriel un gran Montiel. porcentaje de niños no son capaces de disfrutar su infancia de manera adecuada. Muchos de ellos son expuestos al abandono, la violencia, humillaciones, violaciones, prostitución, abuso, asesinatos, entre otras muchas aberraciones, y son obligados a salir de casa a muy temprana edad para convertirse en niños de la calle. Hola amiga, ¿cuánto cuestan los chicles? ¿De qué sabor tienes? ¿Vienes con tus papás? No. ¿Y eso y por qué trabajas? ¿No te da miedo? ¿Todos trabajan juntos? Siguieron llegando. Ya le di a tu amiga, dile que te repartan. Les invitas a ellos. ¿Cuántos niños de la calle existen en el mundo? Es imposible saberlo. UNICEF asegura que tan solo en Latinoamérica tenemos alrededor de 40 millones de niños sufriendo día y noche en la calle. ¿Cómo llega un niño a la calle? Las situaciones pueden ser muchas. Muchos de ellos tratan de escapar del maltrato que reciben en casa, de la pobreza afectiva, física y emocional que reciben. Algunos otros simplemente son olvidados por sus padres, quienes sin ningún tipo de remordimiento o por problemas relacionados con alguna adicción, los corren de su casa. Yo me quedé sin familia en el temblor del 85. Yo tenía 3 años. De ahí me recogieron unos abuelos. De ahí ellos no podían sostenerme, me fueron a abandonar en un hospital ahí en la zona de hospitales en Tlalpan, se llama Juan N. Navarro. De ahí me trasladaron a las aldeas infantiles y de ahí fue cuando empecé a ser maltratado y yo decidí empezar con los chavos, o sea, con la banda. O sea, me mandaban a la escuela y en lugar de irme a la escuela me iba a robar, pero yo robaba por hambre, o sea, no por maldad, sino porque no me daban de comer. Las edades en promedio de los niños de la calle van de los 7 a los 14 años.
Imagina un niño de 7 años intentando comer día a día, recibiendo humillaciones, golpes, violaciones, heridas, enfermedades. Si no puede uno, a veces no puede uno no puede uno que es un adulto que tiene la capacidad de conseguirse un trabajo y aún así a veces le queda difícil poder responder por todo, como será un niño que no tiene ni idea de la vida. ¿Cómo sobrevivirías tú en la calle? ¿Qué harías en su situación? Natalie, 10. ¿Cada cuándo vienes aquí? Para la semana. Y cuéntame, ¿qué es lo que haces? Vendo. Está toda nerviosa. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora. Por más doloroso que esto suene, la situación de los niños de la calle es un problema que crece día con día. Muchos de los niños que se acercan a ti para pedirte una moneda viven situaciones aberrantes en su día a día. Hace poco leí un reportaje en donde una señora de las que llamamos en México Marías narraba la forma de trabajar con los bebés de brazos. Ella contaba que estos bebés son puestos en renta para que ellas puedan salir a las calles y limosnear. Esos bebés que nos muestran dormidos, mugrosos, asoleados, no son más que bebés que han sido emborrachados para que duerman, no se quejen y las Marías puedan trabajar. Muchos niños son utilizados para trabajar, prostituirse, o son considerados basura de la calle que deberían dejar de existir. Es sencillo calificar y señalar. Si bien es cierto, los niños de la calle al ir creciendo aprenden a delinquir como medio para sobrevivir, el futuro de ellos es conocido. Terminarán en los reformatorios que los convertirán en verdaderos delincuentes o simplemente terminarán en la morgue sin etiqueta y sin nombre. Pues a mí me tocó ver cómo violaban a mis compañeras, tranquilizas que me dieron. O sea, pues yo aquí, ahora sí que estoy educado como en la calle, ¿no? Estuve en el consejo. Fuerte. Estuve porque me agarraron por fardero en el consejo. ¿Por qué? Y después estuve en Chiconautla. Desde los 10 tengo 33. Problemas con mi padrastro. No, me golpeaba y me hacía de cosas. No sé, solo. Porque yo tuve a mi chaparra. Con ella duré 8 años. Y se murió ya. El 3 de enero de hace 3 años. Primero la aventó un carro, uno del RTP. Primero la aventó y después con la llanta de atrás le aplastó su cabecita. Sabemos que no podemos ayudar a todos los niños en situación de calle que encontramos día a día. Muchas veces dudamos si debemos de dar una moneda o no. Si debemos permitir que nos limpien el parabrisas. Si quieres hacer algo, regala un poco de comida. Los niños en situación de la calle comen lo que pueden y aunque no siempre sus estómagos estén vacíos, esto no quiere decir que no estén desnutridos. Reporta a casas de servicio social a niños que encuentres en mala situación. Esto los acercará a instituciones que los alimentarán y guiarán adecuadamente para ayudarlos a salir de su situación. Si bien esto no hará que la situación de los niños cambie, por lo menos no estarás contribuyendo a las redes de tráfico de menores que existen en México y en el mundo. Dejemos de ser individuos de escritorio que únicamente almacenan información y se indignan con los problemas actuales que vivimos sin hacer algo realmente para cambiar la situación. Muy cierto. No rechaces a un niño de la calle, no los trates como basura, no los humilles y no consecuentes si alguien lo hace. Muchas de esas personas no están ahí por gusto, están porque así los orilló la situación. Ojalá la próxima persona que encuentres en la calle reciba un buen trato de tu parte y que eso contribuya a que pueda integrarse a la sociedad. Al final son niños de nosotros, no de la calle. Muy cierto, son niños de nosotros, no niños de la calle. Yo creo que por este tipo de cosas es que uno en la vida no tiene que juzgar. Y yo creo que esa es una de las cosas, no porque yo haya vivido una niñez terrible, no, todos tenemos cosas en la vida, todos tenemos situaciones buenas, malas, y es lo que hace que seamos lo que somos cada día, ¿no? A lo que me refiero es que tal vez ese tema es lo que me hace que yo como que sea muy relajada, por ejemplo, con los malos comentarios y ese tipo de cosas. A mí es algo que me va y me viene. O sea, yo digo, nadie conoce mi historia, nadie sabe realmente nada de mi vida, nadie sabe lo que me ha costado estar donde estoy, llegar en donde estoy y ser quien soy hoy día. Entonces, pues eso va y viene, porque nadie puede ir a opinar de la vida de nadie porque nadie sabe todo lo que le ha costado, repito.
Y pasa exactamente lo mismo con estos temas. A veces juzgamos mucho a los adultos sin saber realmente qué fue lo que tuvieron que vivir en su niñez, especialmente que es esa etapa en la que lo forma uno. Y eso me recuerda, por ejemplo, de mi mamá. La historia de la vida de mi mamá es para escribir un libro. Yo siempre he dicho lo mismo. Yo creo que de pronto en algún momento hasta lo vamos a hacer. Ella tuvo que trabajar desde muy, muy niña, muy pequeña, en muchas cosas. Y yo digo, es una realidad de Colombia y del mundo. Y no tiene la culpa tampoco mi abuela, porque mi abuela también tiene sus propias luchas y sus propias cosas que tenía que pasar por muchas otras circunstancias. Entonces es una cadena de continuar con el mismo tipo de vida, y eso también es por falta de educación en todos los aspectos, inclusive en educación sexual, porque esos papás que también dejan a sus hijos a lo que les toque, pues no tuvieron esa formación, esa educación de decir, oiga, mire, cuídese para que no tenga hijos y los traiga a sufrir a este mundo. Y hoy día la verdad es que sí existe muchísimos métodos anticonceptivos, demasiados, para que uno no traiga hijos irresponsablemente, porque la sociedad ya está difícil, o sea, para seguir trayendo más seres humanos a que en vez de aportar se vayan a convertir pues en lo que lastimosamente estas circunstancias los haría. Esto no estoy diciendo que todas las personas que vivieron malas circunstancias se vayan a convertir en vándalos, no, hay gente con historias impresionantes de vida, pero sí se puede evitar mucho sufrimiento. O sea, es sufrimiento innecesario si la gente tuviera más conciencia también de la parte de su reproducción y de que traiga o no hijos responsablemente al mundo. Es literalmente eso. Y yo creo que sí, uno no puede juzgar las circunstancias de cada quien, son distintas, pero pues bueno, hay que hacer la parte de cada quien. Veamos este siguiente video. Esta familia donde dice, así vive la gente más pobre en México. Así que yo creo que uno tiene que ver el lado de todo, ¿no? Vamos a darle. Nadie para juzgar, porque de verdad no conozco la situación. Pero si se hicieran también programas para educar sexualmente a la gente, las cosas serían distintas. O sea, de verdad hay que prestarle atención a esa área, a esa parte. Yo estoy segura que ni siquiera ellos, obviamente ellos dirían, ¿para qué vamos a querer tener tantos hijos si no les vamos a poder ofrecer lo básico? Pero cuando no hay educación sexual, cuando no se les explica, cuando no se les ayuda, cuando no se les brinda planificación gratuita, pues ni modo. Siempre en la noticia. Ay. Oigan, vengan, miramos la fecha en que se publicó este video. Este video se publicó hace 2 años. Obviamente este tipo de situaciones suceden en Colombia, así como suceden en México, así como suceden en muchísimos otros países. Esta es la verdadera razón de la importancia de la política. Esta es solo una de las muestras de lo importante que es que la gente participe activamente de la política. Estas son las consecuencias de cuántos años siendo gobernados bajo el mismo, ¿cómo decirlo? Es que ni siquiera uno puede decir un legado, sino bajo las mismas condiciones o bajo las mismas ideologías, entre comillas, o sea, conservadores. Estas son las consecuencias de cuántos años gobernando solamente para el beneficio de unos pocos que cada vez se hacen más ricos mientras el resto de gente se hace más pobre. Son las consecuencias de esas decisiones. Y como estaban en el poder, pues acomodaban todo lo que necesitaban acomodar, maquillaban votos, ponían a quien tenían que poner y hacían lo que fuera necesario para no quitarse la fuente que les daba y les permitía tener los beneficios que tenían. Esa es la importancia. Claro, se están haciendo cosas nuevas y cosas diferentes por medio de la visión de la cuarta transformación liderada por el presidente AMLO, claro. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que eso es así, parpadear y abrir los ojos y ya todo está solucionado? No, eso es un proceso. Y contrarrestar los cuántos años, repito, cuántos años de corrupción,
han llevado a que el 40% de los mexicanos vivan en estas condiciones. Y todavía encontrarse uno con personas, tanto mexicanos como colombianos, como de cualquier país, que es que a mí eso de la política no me gusta. No, es que yo mejor ni hablo, es que a mí yo no opino, es que yo no participo, es que... Y entonces, ¿cómo arreglamos las cosas? Porque si no participamos nosotros los que estamos aquí, abajo, los de a pie, la masa, el pueblo, los de arriba van a hacer y deshacer como lo han hecho toda la vida. Y lastimosamente vamos a tener una sociedad en la que se vivan estas consecuencias. Es así. Si no tomamos voz y voto, pues las cosas no van a cambiar nunca, no se van a solucionar nunca. O sea, si aún y con todos los programas y todo lo que se ha hecho en México, que han subido el sueldo, para todos los mexicanos, que lo han duplicado en las fronteras, que se han hecho todos los programas que yo mencioné antes y todavía se siguen viendo este tipo de cosas, porque estoy segura de que obviamente no está erradicado aún. Imagínense cuánto peor estaban todas estas consecuencias antes, donde no existían ninguna de esas ayudas, antes donde se robaban toda la plata y ni siquiera las ponían en los proyectos que hoy en día se están implementando en México, pues muchísimo más. La política está en todo. Y una de las cosas más importantes es la calidad de vida. Si en un país se le invierte más a la guerra que a la educación, pasan este tipo de cosas como en Colombia, por ejemplo. No titubean para invertir dinero en la guerra, como en este país, que también se invierte mucho dinero en la guerra. Pero para la educación para los niños, pero para la educación para los padres, que tengan educación sexual, que se les brinde inclusive métodos anticonceptivos, porque pues no tienen la información, no tienen la manera. Que tengan un mejor sistema de salud para tener una vida más digna. Entonces, todas estas problemáticas y todas estas cuestiones están relacionadas única y directamente con la política. ¿Entienden ustedes la importancia de la política? ¿Entienden por qué es importante informarse, participar, movilizarse y no dejar que las cosas sigan haciéndose como se han venido haciendo a través de los tantos años? Que mientras salen allá en sus aviones y en sus yates privados y en la supervida que se dan, por otro lado pasan cosas como estas en la sociedad. Es ahí el problema. Es ahí el problema. Por eso es que tenemos que tener estos espacios en los que veamos las cosas y la importancia del por qué. Porque es que esto, la culpa no es, ay, pobrecitos los niños tuvieron la mala suerte de nacer en esas familias. No. Ay, pobrecito. Y lastimosamente es una realidad que sí siento que el sistema está creado para que sea de esa manera. Siempre lo he dicho así. Eso es el triángulo, literal. Y ellos nos quieren ignorantes. Les conviene tener personas que no tengan una capacidad de argumentar, personas que no tengan tiempo para educarse, en que estén esclavizadas todo el día trabajando, que no tengan voz ni voto, porque necesitamos solamente que produce para la sociedad. Necesitamos mano de obra, necesitamos que paguen impuestos, necesitamos que estén ahí como borregos, que crean todo lo que el cuadrado llamado televisor les dice. Sí, y no solo en México, en Colombia, en Estados Unidos, en el mundo, en todo lado. Pero ¿y entonces? ¿No podemos hacer algo? Claro que sí. Por lo menos informarnos y participar. Mientras ya miraremos entonces pues, qué más se puede hacer, porque pues, no sé, yo creo que las redes sociales han hecho muchas cosas buenas. Por ejemplo, estos youtubers que se dedican a ir y ayudar a estas familias y todo ese tema, digo, wow, me encantaría poder hacer algo así en el futuro. Creo que se vale soñar. Y yo estoy segura de que la gente ayudaría muchísimo en este tipo de cosas. Podríamos hacer algo así algún día. No pierdo la esperanza de que estoy segura de que los buenos somos más, de que la gente estaría dispuesta a movilizarse por el bienestar de familias mexicanas, de familias colombianas, de familia de lo que sea, porque todos somos seres humanos. Así que me gustaría muchísimo de verdad poder contribuir y colaborar desde mi granito de arena, desde este espacio. Sería algo muy, muy, muy bueno que estoy segura de que se nos puede dar. Vamos a continuar con este tema porque creo que es importante. Vamos a hacerlo en otro video para no dejar este video tan largo, así que quédense muy pendientes de la continuación. Y pues nada, compártanme sus ideas. Yo siempre los estoy leyendo y esa es la idea de estos espacios. Así que cuéntenmelo por aquí en los comentarios y recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal,
activen la campanita, nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.